Póngase su mano en su corazón con los ojos cerrados. Póngase su mano en su corazón. Querido Jesucristo, te bendecimos, te adoramos, Jesús. Te exaltamos con todo nuestro corazón. Reconocemos que cuando nos congregamos en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Señor, tú habitas en el corazón de tu pueblo. Ahí donde ellos sienten el latir del corazón de ellos, ahí moras tú, Señor. Trabaja y haz una obra profunda en este día, Señor. Y lleva a tu iglesia a esos tiempos de amor, de refrigerio, de búsqueda, de descanso contigo, Jesús. Tú vienes por tu iglesia, Señor, y vienes por una iglesia enamorada de un Dios que está profundamente enamorado. Aviva, despierta el amor en nosotros por ti, Señor, y que ese amor sobrenatural inunde sus casas, sus familias, sus hijos, de manera que su familia, su descendencia y ellos, Señor, sean un parte de una generación, una iglesia que espera tu venida, Señor, mientras te ama, te adora, te busca y te sirve, Jesús. En el nombre de Jesús, amén y amén. Siéntese, por favor. Se queda el pianista, siéntese. Voy a ir rápido. Mi nombre es Diana Finkelstein, para los que no me conocen. Estamos muy contentos de estar aquí en Honduras. Le digo porque este país es muy especial para mí. Escúcheme, quiero que por los próximos minutos, no le voy a dar, quiero que usted le diga a la persona que está al lado. Dígale, por los próximos 30 minutos, dígale, por los próximos 30 minutos, no quiero que me hables, no quiero que me interrumpas. Dígale, no quiero ni que me mires. Es más, no quiero ni que respires. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces la gente se distrae tanto que pierde el hilo de lo que el Espíritu de Dios quiere hacer. ¿Por qué le digo que estoy muy contenta de estar en Honduras? Porque es un país muy especial para mí. Bien bajito, por favor. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque aquí nació mi pastor y mi padre espiritual, Guillermo Maldonado. Dios decidió que él naciera aquí. Una persona que es de bendición, que Dios lo usa para bendecir a tantas naciones de la tierra. Así que es un honor, un privilegio y una bendición estar en la tierra de Honduras, con los hondureños. ¿Comiendo como que baleada o qué? De verdad que estamos muy contentos de estar aquí. Y siempre que predico, bajito por favor, siempre que predico lo honro a mi padre espiritual, porque al igual que el apóstol Frank, yo crecí sin padre. Entonces no supe lo que fue la paternidad en esa área. Y él tomó el lugar del padre que no tomó su lugar conmigo. Y me dio todo lo que mi padre de carne no me dio. Me ha dado amor, me ha dado afirmación, enseñanza, instrucción, dinero, ejemplo. Y ha hecho una de las cosas que valoro y aprecio y atesoro con todo mi corazón. Ha creído en mí. Desde la primera vez creyó en mí. Así que siempre donde voy lo honro y lo bendigo, porque me permite estar también aquí en el altar ministrando con él. Y lo amo con todo mi corazón. Lo aprecio, lo honro y lo bendigo siempre. Amén. También doy gracias a mi Señor Jesucristo. Soy una persona enamorada de Jesús. Todo lo que hago lo hago por Él. Vivo y respiro por Él.
porque un día tuvo misericordia de mi alma. Cuando era un adolescente, iba rumbo al infierno sin Cristo y sin salvación. Él tuvo misericordia de mi alma y me salvó y me cambió, me transformó y me hizo su hija. Todo lo que hago, lo hago por Él y para Él, y lo honro y lo amo con todo mi corazón. Le quiero hablar en esta mañana de un mensaje que el apóstol dio hace un tiempo, en el 2018, y ha seguido ministrando a la iglesia. Es un mensaje de la hora, es un mensaje que no pasa de moda, porque la Biblia no pasa de moda, y es un mensaje que los tiempos en que estamos viviendo es extremadamente importante que usted lo escuche, lo lee, lo medite, lo ore y lo practique. ¿Por qué? Porque los tiempos que estamos viviendo, que son los últimos tiempos, tiempos gloriosos pero peligrosos, es fundamental este mensaje que le voy a hablar. Y antes de hablar, les recomiendo que compre estos libros. Hay uno que se llama Ayuno de Rompimiento. El apóstol lo escribió hace más o menos 1 año y medio. Este libro, para los que necesitan ayunar, les gusta ayunar y deben de ayunar, porque todos estamos llamados a ayunar, les recomiendo ese libro. Es uno de los mejores libros. A mí me gusta leer mucho, tengo muchos libros, y es el mejor libro que yo personalmente he leído en cuestión del ayuno. Le va a enseñar cómo ayunar correctamente, de manera que su ayuno sea recibido por el Señor. Y un libro que escribió se llama, que está conectado con el ayuno, se llama La Oración de Rompimiento. Este libro es poderoso, lo sacó también por el mismo tiempo. Habla todo. ¿Cuántos a veces han tenido un plan de contención, una imposibilidad que no se remueve? Ora, ayuna, busca, diezma, ofrenda, hace de todo y no pasa nada. Gracias. Hace de todo y no pasa nada. ¿Sabe qué, iglesia? Ahí el apóstol le enseña cómo usted puede orar de tal manera que el Dios de los rompimientos le conteste a usted. Le enseña lo que es la oración de rompimiento, le enseña cómo vivir de una manera que su vida de oración sea abundante. Esos libros están todos en la parte de atrás, usted puede pasar, los están vendiendo. No se vende, usted tiene que aprender a añadir valor a su vida, comprarse cosas de valor eterno, y un libro de la palabra de Dios es un valor eterno, ¿ok? Así que le aconsejo que se lo compre y sea parte de lo que usted le va a transferir a sus hijos. Transfiérale una biblioteca, una de las cosas, una biblioteca llena de libros cristianos. ¿Me entiende usted? Para que continúe en el conocimiento sobrenatural de aquel que le liberó a usted. Quiero que vaya conmigo a Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13. Voy a ir rapidito porque hay que ministrar. Esta es la parábola de las 10 vírgenes. Quiero que lea conmigo Mateo capítulo 25 del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite de sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó el sonido, un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestra lámpara se apaga. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a las que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y la puerta se cerró. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo, no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día y la hora que el Hijo del Hombre ha de venir. Iglesia, vivimos en tiempos peligrosos. Sobre todo vivimos en tiempos finales. Cada día que pasa, la venida de nuestro Señor Jesucristo se acerca. Cada
semana que pase nos acerca más a ese momento donde el Señor vendrá por su iglesia. Pero el Señor no viene por aquel que se llama iglesia. El Señor no viene por aquel que viene a una iglesia, aunque tenemos que congregarnos en iglesia. El Señor viene por aquel que Él dice que es su iglesia. Es muy diferente lo que el hombre piensa y lo que nosotros pensamos. Nosotros podemos pensar que somos algo, pero si el Señor no lo considera así, de nada sirve. Entonces este mensaje de las 10 vírgenes es una parábola que el Señor habló para hacernos saber, escuche, cómo sería la iglesia de Jesucristo en estos últimos tiempos. Las vírgenes, escuche, las 10 vírgenes representan la iglesia global de Jesucristo, y las lámparas representan la condición de la iglesia. En esta parábola el Señor la dejó escrita para mostrarle a la iglesia de ese tiempo y a la iglesia de los últimos tiempos previo a su venida, cómo sería la condición de la iglesia justo en estos tiempos en que estamos viviendo. Escuche, en el verso 8 dice que 5 de ellas no tenían aceite. ¿Y sabe cómo la llama, iglesia? La boca del Señor mismo las llama vírgenes insensatas. Eran hijas, era parte de la iglesia, eran miembros de una iglesia, profesaban servir, amar a Jesucristo, pero el Señor a esa parte de su iglesia las llama insensatas. Hay muchas definiciones para la palabra insensatez. Le voy a dar 3. La persona insensata es una persona imprudente, es una persona carnal y es una persona descuidada. El Señor le está diciendo a estas 5 vírgenes, vírgenes insensatas, imprudentes, carnales y descuidadas. Le voy a explicar qué estaba diciendo el Señor. Estas 5 vírgenes son la parte de la iglesia que no oraba ni buscaba al Señor. Se la pasaban en todos los conciertos cristianos, iban a todos los congresos habidos y por haber. Eran los primeros en estar cuando un grupo cristiano llegaba a la iglesia, pero a la hora de buscar a Dios casi nunca estaba en el lugar donde tenía que estar con el Señor. Estas vírgenes insensatas son la iglesia que no ora ni busca del Señor. Es el tipo de iglesia que está dormida. Es la iglesia, escuche, que sus sentidos espirituales están apagados, no pueden discernir a Dios. Estamos en medio de un encuentro, estamos en medio de un servicio, estamos en medio de 2 o 3 hermanos. Uno está levantando la mano, está adorando a Dios, está recibiendo de la impartición del Señor, está percibiendo la presencia del Señor, está recibiendo de la misericordia de Dios. Y la hermana o el hermano que está a un lado van a la misma iglesia, llevan el mismo tiempo de cristianos, van a los servicios toda la semana, sirven en todos los ministerios, pero uno tiene el corazón rendido a Dios, sintiendo a Dios. El otro es una piedra que hace 5 años no bota una lágrima. Usted no tiene que acercarse mucho a una persona para saber si tiene una relación con Dios. La manera de hablar. ¿Se ha visto la gente que busca de Dios? Es una persona sensible. A veces pasan 5 personas con una necesidad y como el corazón no está con Dios, no puedes percibir lo que Dios percibe, porque tienen sus sentidos espirituales dormidos y apagados. Profesan a un Dios que no conocen. Y Jesucristo habla que este tipo de iglesia, no toda, porque habla de 5 sensatas, iba a existir antes de su venida. Es una iglesia desconectada en su corazón del Señor. Aunque eran parte de la iglesia, su corazón está lejos de Él.
Hay un pasaje en la Biblia que dice que yo cuando leo ese versículo mi corazón se compunge, porque cualquiera puede caer en esa condición. No me interesa si usted es un pastor, lleva 50 años en los caminos del Señor, es el que más ayuna, es el que más santo parece, pero cualquiera puede caer en esa condición, porque la Biblia dice: el que esté firme, mire que no caiga. Y fíjese que el Señor dice: pero tengo contra ti, dice, de este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Tienen la apariencia de un cristiano, pero por dentro son peor que un incrédulo. Porque hace tiempo escuche, hace tiempo se olvidaron de buscar al Señor. Y el Señor, le voy a mostrar en la escritura, cuando le habla a este tipo de iglesia, le habla bien fuerte. Porque como estamos viendo en Mateo 25, esa parte de la iglesia, cuando el Señor vino, que dice que el novio es prototipo del Señor cuando viene por su iglesia, la cual la llama novia, le dijeron: déjanos entrar, suavecito, déjanos entrar. Y él le dijo: yo no te conozco, nunca te conocí, porque nunca me buscaste para conocer. Desafortunadamente, iglesia, ha sido el clamor doloroso de nuestro Señor Jesús. Lo fue con Israel y hoy es contra su iglesia. Mire lo que dice en Jeremías capítulo 2 versículo 13: porque dos males ha hecho mi pueblo. Mire que no dice del que no conoce al Señor, dice mi pueblo. Dice: me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas. Y mire lo que dice en Apocalipsis 2:4. Cuando Jesucristo le habla a la iglesia, a las iglesias en Apocalipsis, en este versículo de 2:4, donde le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Le estaba hablando a una de las iglesias más maduras en ese tiempo. Usted lee los atributos que esta iglesia tenía. Dice: porque yo conozco tu arduo trabajo, conozco tu servicio, conozco que me sirve, conozco que eres perseverante, conozco que no soportas a los hipócritas, conozco todas tus virtudes, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. En otras palabras, iglesia, no importa lo que usted haga, hay que servir al Señor. Olvídese el que está entrando, póngame atención, porque este mensaje usted lo necesita así como yo lo he necesitado. Si el Señor aquí está estableciendo, le dijo a la iglesia de Éfeso: sirves, eres esforzada, no soportas a los hipócritas, vives de una manera que quieres agradarme, eres el número uno en todo lo que se necesita en la iglesia, pero a la hora de buscarme a mí no te encuentro por ningún lado. Y le dice: y eso lo tengo en contra tuya. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el Señor en eso no transfiere, no cede, nada puede ganar, nada puede comprar, nada puede reemplazar ese tiempo de búsqueda con el Señor. Aquí yo no estoy hablando de intercesión, aquí yo no estoy hablando de guerra espiritual, aquí yo no estoy hablando de pedir, porque mucha gente me dice: bueno, mira, es que yo oro, sí, pero ¿cuánto de esa media hora u hora? ¿Qué pasa? Si se llega a una hora, horas para buscarlo, conocer a Él. La mayoría de la oración hoy en día es pidiéndole a Dios. Eso no es lo que Él está hablando ahí. El tipo de comunión que Él está hablando aquí es de aquel que le busca a Él para conocerlo, para conocer su corazón, sus planes y sus propósitos. Y cuando le dije a Israel: ¿qué te he hecho yo para que tú me hayas abandonado? No está hablando de una iglesia que se va al mundo, está hablando de una iglesia que abandonó el lugar secreto de oración. En aquel tiempo,
El aceite era para encender una lámpara. La lámpara en la Biblia representa nuestro corazón. En Proverbios 20:27 dice: lámpara es del Señor el espíritu del hombre, que escudriña lo más profundo de su ser. Una vez el apóstol dijo, y algo que me impactó, dijo: Dios, el Señor, tiene dos tronos, uno en el cielo y otro en tu corazón. El corazón que el Señor estaba lidiando ayer con nuestros corazones es el lugar donde la vida, el aceite y la presencia del Señor se recibe, permanece y de ahí sale para bendecir a otro. Pero todo empieza y termina en ese tiempo de búsqueda con el Señor. Lo que cuenta, iglesia, es el estado espiritual donde usted y yo nos encontramos hoy. Diga, hoy. La pregunta que yo le hago es: si el Señor está hablando de vírgenes y las vírgenes representan parte de la iglesia en los últimos tiempos, la condición, y está diciéndole a la iglesia en capítulo 2, a esa parte de la iglesia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. El primer amor es Él. Y si la lámpara representa el corazón y el aceite, le hago yo una pregunta: ¿tiene usted hoy, en este día, aceite en su corazón? ¿Tiene usted presencia suficiente en su vida para soportar los tiempos en que estamos viviendo? ¿Tiene usted una manifestación y una medida de la presencia del Señor, de manera que usted pueda ser de bendición y de paz para su familia o para su iglesia? ¿O está liqueando en su corazón de tal manera que el problema más pequeño le turba, y en vez de ser un ejemplo, usted se convierte en una piedra de tropiezo para aquel que no conoce al Señor, que nos miran y dicen: pero este se llama cristiano y habla de la manera en que habla? Pero este se llama cristiano y está atormentado de la manera en que está atormentado. Pero este se llama cristiano y entra a Facebook a hablar ese tipo de mensajes insultantes con otro hermano. Porque si usted es parte de la iglesia sensata, la lámpara de su corazón tiene que estar llena de aceite, que es símbolo de la presencia de Dios. Y ese aceite tiene características y marcas rasgadas en una persona. Le hago una pregunta, porque estos tipos de mensajes son para uno meditar, para uno pensar y reflexionar dónde está nuestro corazón y nuestra relación con el Señor. Yo le hago una pregunta importante: ¿tiene usted hoy una relación profunda, verdadera, continua, genuina con el Señor, de tal manera que usted está absolutamente convencido que si el Señor viniera hoy, usted se va con Él? No conteste tan rápido, porque habían 5 que dijeron amén y el Señor le dijo: yo no te conozco. Había 5 que pensaban que estaban listas y el Señor dijo: no te conozco, no te voy a abrir la puerta, se acabó el tiempo. Lo terrible de todo esto no es lo que nosotros hicimos, sino lo que hacemos hoy en día. Fíjese, en el verso 8 habla de estas vírgenes que no tuvieron aceite y le dijeron a las sensatas: nuestro aceite se acaba, danos del aceite. ¿Sabe qué quiere decir eso? Es el tipo de iglesia que vive de los residuos de hace un año. No es que hace un año yo sentí la presencia de Dios, no es que hace un año Dios cambió mi corazón, no es que hace un año yo escuché la voz de Dios, no es que hace un año Dios formó el área de la paz o la mansedumbre en mi vida, y viven de victorias pasadas, contando lo que les pasó hace 5 años y no viven del presente. Yo siempre digo que hay iglesia y creyentes que viven de la vida de oración de otro porque ellos no oran.
Porque cuando usted se acerca a ese lugar, usted tiene abundancia para usted y para darle a otro. Porque es la vida de Dios fluyendo a través suyo, de su corazón, para otro. La Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, monitorea tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sabe qué vida? La vida de Dios, porque es ahí en tu corazón donde Él habita. Es desde ahí donde Él se manifiesta. Es desde ahí donde Él se da a conocer. Es desde ahí donde Él habla. Es desde ahí donde Él sana. Es desde ahí donde Él ministra. Es desde ahí donde Él se revela. Es desde ese lugar llamado corazón donde su vida fluye, salida de un lugar donde has estado con Él a solas. Por eso el lugar más importante en su vida no es la casa más grande, aunque usted tenga gloria a Dios por esa casa, sino es el lugar pequeño donde usted lo busca a Él. No es el carro que tiene parqueado en su parqueo, ni siquiera es el cuarto de sus hijos, que es lo que usted más ama después de Dios. Ese es el lugar donde usted lo busca a Él, porque ese es el lugar del primero que merece toda su atención y todo su amor. ¿Y sabe qué, iglesia? Lo terrible de todo esto es que por no pasar esto nos volvemos odres viejos. ¿Sabe una característica de un hombre, de una persona odre viejo que dejó de buscar a Dios? No cambia. Usted la ve en 5 meses y es la misma pedazo de carne. Sigue igual con el mismo desánimo, el mismo desaliento, la misma crítica, el mismo chisme, el mismo mal genio, el mismo pedazo de carne. Y ha ido a todas las conferencias, ha ido a todos los encuentros, se ve todas las prédicas, es el primero en llegar a un lugar, pero no hay cambio en su corazón. ¿Por qué? Porque hay cambios. Escuche, hay cambios que solo se obtienen en ese lugar secreto. Hay rompimientos que nunca, por más que le pidas a alguien que ore, los obtendrás, porque Dios te los quiere dar a ti. A veces ponemos a gente y aún tomamos una persona y la ponemos más importante que Dios, porque pensamos que es esa persona. A mí ha venido la gente que me dice: no, pero es que se han ofendido conmigo, porque yo he visto y he discernido la intención con que vienen cuando el apóstol nos llama al frente a orar. Entonces se paran, hay 10 personas, y entonces me dice: no, hermana, es que yo vengo a que ore por mí, porque es que si usted ora, Dios le va a contestar. Le dije: no, Dios contesta. Si yo oro, la que está al lado contesta ahora, te va a contestar a ti, y si tú oras con fe, Dios te va a contestar. El problema es que pones la mirada en una persona cuando la tienes que poner en el Señor, y eso es por causa de que tú no lo conoces, porque no pasas tiempo con Él, no lo conoces a Él, no vives en una relación presente con Él, y por eso tienes que depender de otra gente. Y yo no estoy diciendo que no dependamos, porque somos un cuerpo, pero hay algo llamado relación con el Señor que nadie puede ocupar ese lugar, ni siquiera tu cónyuge. Y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte. Y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor, con aceite de tu espíritu, para poder proclamarte. Y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Jesús, Señor, es un Dios enamorado. Con aceite de tu espíritu. Él está llamando a la iglesia que vuelva a Él. Y testigo seré Iglesia, de Jesús. Llena tú hoy mi que te lámpara, llamas iglesia, con aceite de tu espíritu. tú que proclamas mi nombre, ¿dónde está ese lugar a solas? ¿Dónde está esa búsqueda por mí? ¿Dónde están los tiempos donde lloramos?
Pero no me mires a mí. Iglesia, levanta tus manitos. Estás vivo por Él. No amaneciste en un hospital. Siéntese. Mientras oraba hoy, termino 15 minutos el mensaje. El Señor me decía, no me decía piano, me decía, yo quiero, vi unos brazos fuertes, eran unos brazos fuertes. Y el Señor me dijo, estos son mis brazos, hija. Y yo quiero abrazar a mi iglesia hoy. Quiero que sienta mi amor, porque algunos de ellos hace tiempo no sienten mi amor. Muchos viven en culpabilidad, otros en condenación. Muchos otros viven de apariencia, tienen un nombre, pero no cargan la vida de Dios. Y Él te quiere abrazar en esta mañana. Él no viene a juzgarte, a criticarte. Él no viene a señalarte. Él es un Dios bueno y maravilloso. Tiene una característica maravillosa, que es un Dios con emociones, con afectos, otro sonido, enamorado de ti. El Señor me decía, hay mujeres que el maltrato en su vida les endureció tanto su corazón que ya no pueden sentir el genuino amor de aquel que las ha amado aún antes de ellas nacer. Pero es hoy día de que entregues esa dureza, porque Él quiere un corazón vivo y latiendo dentro de ti. Porque el tipo de iglesia por la cual Él viene es una iglesia sensible a su presencia. En Mateo 7, 22 y 23 vuelve otra vez esta iglesia. Ahora son discípulos, estaban en un discipulado, servían, a lo mejor eran los mejores discípulos, pero dice, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos el enfermo, profetizamos. Y el Señor vuelve y le dice la misma palabra: no te conozco, porque nunca buscaste conocerme a mí. Me importó más tu trabajo, tus hijos, tu vida, pero yo, tu creador, el que murió por ti en una cruz, no te importó, no sacaste tiempo para mí. Y le dijo, no te conozco. Estas vírgenes no tenían vida, no tenían aceite. El aceite representa la llenura del Espíritu Santo, y la llenura del Espíritu de Dios viene para volvernos al primer amor, para volver la pasión en nuestro corazón por hacer su voluntad, por poner un fuego en nuestro corazón que no hay problema que lo pueda apagar. Es ahí donde somos renovados, es ahí donde somos cambiados. La iglesia de Jesucristo necesita desesperadamente al Espíritu Santo y la llenura continua de Él. ¿En qué punto esta iglesia, este hermano, esta hermana, este discípulo, este pastor, esta pastora, este hombre de negocios, este joven dejó de tener aceite? ¿Sabe cuándo empezó? Cuando se volvieron descuidadas de ese tiempo con el Señor. Una vez el Señor me dijo, te voy a decir dónde empieza la muerte espiritual. La muerte espiritual empieza el día que lo dejas de buscar. Satanás solo necesita una cosa para destruir a un cristiano: robarle su vida de oración. En el momento en que se la quitó, está a expensas de un diablo que nunca conoció al Señor. Porque lo que nos diferencia a nosotros de otra iglesia y de otra religión, que no somos una religión, es que tenemos una relación viva, diaria con nuestro Señor Jesús. Esta iglesia todo lo hacía mecánico. Hablaban, actuaban,
servían, vestían como cristianos, pero en su corazón no había una gota de amor por el Señor. Y le vuelvo y le pregunto, porque esta pregunta es muy importante, y sobre todo los tiempos en que vivimos, usted se la tiene que hacer. El Señor, si el Señor viniera hoy, ¿usted está seguro que usted se va? El Señor una vez me dijo, hace como 2 años, me dijo: Diana, mi iglesia, no todo, porque hay un remanente, está tan atada a lo que este mundo ofrece que ya se olvidaron de su ciudadanía celestial. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste en la morada que tu Señor te está preparando? Porque ahí es donde pasaremos la mayor parte del tiempo. El ídolo del cristiano hoy en día no es un ídolo de hierro o de yeso, es el teléfono. Es uno de los ídolos más grandes. Van a la presencia del Señor y contestan los textos, y después se preguntan: ¿por qué no te siento? ¿Por qué no me contestas? ¿Por qué estás tan lejos de mí? El Señor nunca se ha ido, somos nosotros los que nos apartamos de Él. Y esta iglesia tiene una característica: la iglesia sensata. Le voy a hablar una característica. Es una iglesia que lleva la marca de la adoración, porque es imposible no buscar al Señor y no adorarlo. La respuesta natural de un corazón que le busca es adorarlo. Por eso los pastores tienen que estar empujando a una iglesia que no conoce a Dios, porque si lo conocieran no habría que decirles que adoraran. O sea que tu nivel de adoración, tu tipo de adoración dice qué tipo, esa es una de las características que dice qué tipo de relaciones tienen con Dios. A veces la gente pasa 2 semanas, ni un gracias. Eres bueno, Jesús. ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo: Señor, te amo, qué bueno eres, gracias por el día que moriste por mí en la cruz? Si usted supiera cuán hambriento está el Señor por su amor. Lo único que la Biblia dice que a Él le falta es el amor de su pueblo, porque en Juan 4:4 dice que Él busca adoradores. Es porque no los tiene, y eso representa el tipo de relación con el Señor. La venida del Señor es para el que vela, para el que espera su venida. Y la venida del Señor, iglesia, está conectada con la comunión y la oración de nosotros, su pueblo, con Él. La única manera en que como iglesia vivamos una vida pura, victoriosa, y no pasar por los juicios de Dios, es a través de una relación. Muchas veces le echamos la culpa al diablo de una puerta que nosotros abrimos por no buscarlo. Y entonces reprendemos, cogemos al diablo, el cacho, el cuerno, hacemos con todo y sigue igual, porque no es el diablo, es que abrimos una puerta donde el Señor ya no nos puede proteger o no nos puede ayudar de la manera que Él quiere hacerlo. ¿Por qué este tipo de iglesia insensata se quedó sin aceite? ¿Qué hizo para que se quedara sin aceite? Número 1, el Señor no fue su prioridad. Tenían tantas distracciones, iglesia, tantas distracciones, tantas responsabilidades que eran más importantes que Él. Y eso empezó a hacer meollo en su corazón y a causar lo que yo digo, por así decirlo, callos espirituales, donde el primer día sentimos ese dolor en nuestro corazón: Señor, hoy no te busqué. El segundo día lo sentimos, pero es un poco menos. El tercer día
no lo sentimos tanto. Para el quinto día nos levantamos, nos bañamos, nos vestimos, nos vamos para el trabajo, para la escuela, pasa el día, termina y no tenemos una pizca de sentido, de necesidad del Señor. Ahí, aunque vengamos a la iglesia, ya nos apartamos de Él. Y una de las razones es porque Él no es nuestra prioridad. El primer gran mandamiento no es cuánto servirás, y hay que servirlo. El primer gran mandamiento es amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, porque Él no es como nosotros los seres humanos. El ser humano, ¿sabe qué hace muchas veces la iglesia? Busca las manos de Él, que Él le puede dar. Pero cuando Él se acerca a ti, cuando tú te acercas a Él, Él no busca que tú puedes servir. Él busca tu amor, tu corazón, porque tú eres su hijo. Él entregó su sangre, Él derramó su sangre para primeramente recuperar tu amor por Él. Pero la falta de prioridad nos ha arrebatado ese amor. Número 2, las batallas largas sin ver resultados victoriosos, y por eso viene el desánimo, el desaliento y hasta la depresión. Los tiempos peligrosos y finales que estamos viendo que espíritus demoníacos que antes nos atacaban o atacaban a la iglesia, ahora son de un nivel mayor. Vienen con más maldad, vienen con más destrucción, vienen con más dolor para tratar de destruir todo lo que se llama inmunidad, especialmente a los hijos de Dios. Pero ¿sabe, iglesia? La clave está en la presencia del Señor. Estas batallas largas, batallas no resueltas, batallas no arregladas, el luchar y el lidiar con una situación que pasa 1 año, 2 años, 3 años y no ve la solución. Si no busca de Dios, va entrando un desánimo y un desaliento, y la gente, nos encontramos con cristianos deprimidos, con un espíritu de depresión, que no pueden vivir una vida normal. ¿Por qué? Porque dejaron ese lugar. Por causa de las batallas, vencieron y cedieron a la batalla, al problema y a la circunstancia. Se alejaron de la presencia del Señor y de la búsqueda de Él, y eso los llevó a un estado de depresión. Número 3, otra razón por la cual pierden el aceite este tipo de iglesia, que es símbolo de la presencia del Señor, que lo dejan de buscar, porque sirven y sirven y sirven y sirven y no sacan tiempo para llenarse. Iglesia, no me interesa cuán ungido es usted, cuán talentoso es usted. Usted tiene que sacar no solamente tiempo para buscar de Dios, pero todos los domingos usted se tiene que sentar a recibir de su pastor. Porque ellos, dice la Biblia, que están puestos para cuidar nuestra alma. Ellos nos traen alimento espiritual, y cada domingo que nosotros nos sentamos a recibir, algo de Dios es impartido en nosotros. Desde que yo conocí al Señor, y lo conocí a los 18 años, mi conversión fue radical. Yo no tuve procesos. Un día me presentaron al Señor Jesucristo, se me abrió el mundo espiritual. Yo no sabía lo que era el mundo espiritual, yo no sabía lo que era nada. Yo solamente conocía lo que mi familia y la tradición me había enseñado, que Cristo había muerto en una cruz, pero Él estaba muerto en una cruz. Y un día un alma tiene misericordia de mí, un evangelista que siempre está buscando almas, no se dio, dijo, el Señor le habló, dice, predícale de mí hasta que se convierta. Y el hombre por 1 año anduvo detrás de mí. Tenía 17 años, detrás de mí, yo no quiero y no quiero. Hasta que un día fue tanta la persecución santa que tuvo conmigo, porque él estaba decidido a que yo tenía que recibir al Señor. Me llevó a la iglesia. En el momento en que lo recibí, a las 2 semanas yo estaba orando, porque lo primero, cuando usted tiene un verdadero nacimiento, lo primero que se le despierta es el hambre por conocerlo a Él. Y yo me acuerdo que yo empecé a orar, yo no sabía lo que era orar, a mí no me han dicho nada. Natural salió, porque la vida de Dios en el corazón te lleva a buscarlo, es natural, no es algo empujado. Y yo me acuerdo que se me abrió el mundo espiritual, y yo vi una cruz, la cruz y al Señor sangrando. Y oí la única vez, 2 veces he escuchado la voz audible de Dios. Y esa fue una vez, y el Señor me dijo, yo morí para devolverte a mi corazón, porque te amo. Y de pronto tengo una visión, y en la visión yo me veo con un micrófono predicando.
Yo no sabía lo que era predicar, yo no sabía nada. Entonces el Señor me dice, un día vas a hacer eso. Pero si alguna vez, joven, me dijo, si alguna vez caes en fornicación, nunca lo vas a hacer. Me dijo, Diana, búscame. Y desde ese día el Señor me dijo, yo me acuerdo que el Señor me habló y me dijo, quiero que hagas 2 cosas por el resto de tu vida, 3. Me dijo, búscame, asiste a la iglesia y sírveme dentro de una iglesia, porque eso te va a guardar de apartarte de mí. Hay mucho pueblo seco, sin aceite, porque se la pasan sirviendo todo el tiempo y no se sientan a recibir de su pastor y de en su iglesia, y eso los lleva a un cansancio espiritual, de manera que están drenados. Jesucristo dijo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Número 4, y con esto termino: el pecado continuo apaga el aceite en nuestro corazón, símbolo de su presencia. La Biblia dice en Mateo 24, 26, 41, dice, velad y orad para que no entréis en tentación. La palabra velar significa entender, discernir y comprender. Cuando usted ora, el mundo espiritual se le abre. Cuando usted lo busca, el Señor le puede avisar de antemano de un problema. Cuando usted lo busca, el Señor le puede avisar del peligro que puede venir en 2 semanas. ¿Por qué? Porque la oración está conectada con el velar, que es discernir y ver de antemano por el poder del Espíritu de Dios, y eso nos puede librar de caer en tentación. De hecho, mucha iglesia hoy en día, la insensata, vive sumida en el pecado como el mismo inconverso, porque es que el poder que se genera en ese lugar es solamente sale de ese lugar, y es el único poder que te puede ayudar a ti y a mí para vencer el pecado. Iglesia, no tener al Señor como prioridad, las batallas de largo tiempo, el servir y el pecado continuo han apagado el aceite de muchos. Y yo sé que aquí hay gente que se encuentra en esa condición. ¿Por qué? ¿Cómo usted vuelve? Usted me dice, Diana, ¿cómo vuelvo a ese lugar? Porque ¿sabe qué me he encontrado a través de tantas consejerías? Mire lo que me he encontrado, que muchos cristianos que va a la iglesia y se va de ese lugar y pierde esa conexión con el Señor, aunque están dentro de la iglesia, no saben cómo volver otra vez a su presencia. Y para volver, lo primero que se necesita es hambre, tener un hambre. Ahora, ese hambre solo lo pone el Señor. Él es el que pone, Filipenses 2:3, el querer como el hacer. Y sabe que tenía una de las características que hacía a David ser un hombre conforme al corazón de Dios. El Señor me dijo, Diana, apréndete esta lección. Me dice, él era un hombre transparente delante de mí. Él no iba con religiosidad, con apariencia ni con tapujos. Cuando pecó, la única vez que él guardó su pecado, que fue cuando cayó en adulterio, un año después, inmediatamente cuando él se da cuenta de lo que había caído, él abre su boca y dice, Señor, contra ti. Fíjese que no que dice contra sus hijos, aunque había pecado contra sus hijos, contra el reino, porque había pecado contra el reino, contra usted, dice, contra ti yo pequé, me aparté de ti, y por eso caí en tentación. ¿Por qué hay tanta inmoralidad sexual hoy en día? ¿Por qué hay tanto pecado sexual hoy en día aquí en Honduras, en la iglesia? ¿Por qué, iglesia? Porque tú ni yo tenemos el poder para vencer ese pecado. Es el poder que es generado a través de esa búsqueda de Dios. Entonces lo primero que tienes que hacer es venir a Él y decirle, Señor, me aparté de ti, sin tapujos. Él lo sabe todo, pero lo quiere oír de tu boca, porque Él no tiene robots. Él tiene hijos que quieren, nos dio un libre albedrío para que nosotros vengamos a Él. Número 2, una vez que usted va donde Él, usted se tiene que arrepentir. ¿Qué es arrepentir? He vivido 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses sin buscarte de esta manera, pero una vez que lo confieso, me volteo y vuelvo a mi lugar de origen. El lugar más importante es ese. El año pasado el Señor me decía, Diana,
Mi pueblo se ha olvidado de arrodillarse, ya ni se arrodillan delante de mí. Lo otro que tienes que hacer, ¿sabes qué tienes que hacer, iglesia? Si no pones un horario, no, el Señor no va a venir. No, es que yo lo busco a las 3 y después a las 5 y después a las 4. Tienes que escoger un horario. El horario crea un hábito y el hábito forma el carácter. Tienes que escoger una hora. ¿Por qué? Especialmente en la mañana si puedes. Porque en la noche lo que venimos a entregar es un corazón, es un cuerpo cansado. Y se supone que las primicias se le entregan al Señor de primera. Lo mejor de ti se da en la mañana. Número 2, tienes que escoger un lugar. ¿Por qué un lugar? No, pero es que yo vivo en un cuarto. Bueno, del cuarto coges un pedacito y lo consagra. Le dice: Señor, este es el lugar donde tú y yo nos vamos a encontrar. Ese es el lugar de encuentro entre usted y su Señor. Ahí usted tiene que tener una cosa muy importante. Si usted no tiene esto, la mitad de su oración está incompleta. ¿Por qué? Porque usted no puede separar al Señor de la palabra y a la palabra del Señor. Hay gente que dice: yo oro, pero ¿cómo lo conoces si no tienes esta Biblia? Si esta es la biografía de Él, y Él te va a hablar a través de su Espíritu en su palabra. Suavecito, suavecito. Iglesia, se sorprendería la cantidad de gente que pasan 3 y 4 años sin buscar de Dios. Una vez el Señor me dijo: si puedes cantar, adorar bajito. Una vez el Señor me dijo, usted sabe, pregúntale a la profeta Saré, ¿cuántas consejerías uno da en la iglesia? De todo tipo. Y yo acostumbraba a dar consejería y le preguntaba unos problemas matrimoniales, otros problemas financieros, otros problemas de negocio, todo tipo de negocio. Y pasaba a veces 2, 3, 4 horas. Y un día el Señor me dijo: se acabó, Diana, yo te voy a decir cómo vas a dar consejería. De ahora en adelante tienes la Biblia en la mano, porque tus palabras se las lleva el viento, pero lo que yo digo se les queda en ellos, y ellos deciden qué van a hacer con la palabra. Y número 2, el Señor me dijo, ¿sabe qué me dijo? Me dijo: no vuelvas a preguntarle cuál es el problema, pregúntales cómo está su vida de oración. El 99%, todos, desde pastores hasta jovencitos, responden lo mismo: ya no busco al Señor como antes. La raíz de todo problema no es el diablo, no es su esposo, no es su esposa, no es hermano, no es la hermana, es su falta de búsqueda de Dios. Iglesia, el que juega con su vida de oración juega con su eternidad. El que no lo busca no se va. El Señor dijo: nunca os conocí. ¿Y qué tipo de búsqueda es, iglesia? David lo dijo en el Salmo 27:4: una cosa he demandado de Jehová, y esta yo buscaré, contemplar la hermosura del Señor e inquirir en su propio templo, en tu presencia. Ese lugar no es primeramente, ahí se ora, ahí se intercede, ahí se pide, ahí se reprende, ahí se echa fuera el diablo. Pero lo primero es para contemplar el conocerlo a Él, el conocer su misericordia. ¿Cuándo fue la última vez que conociste algo de su misericordia? ¿Cuándo fue la última vez que conociste algo de su fidelidad? La palabra contemplar significa mirar detalladamente, detenidamente, sin apresurarse, algo de continuo hasta aprender algo de esa persona. Lo hemos reemplazado por el teléfono. Pero es tiempo de volver, iglesia, porque en Honduras uno de los problemas ha sido que cambiamos la relación por una religión. Transferimos esa religión que traíamos de la iglesia tradicional y la traímos al cristianismo. Pero hoy el Señor está aquí para volverte a Él. Cierra tus ojitos. Señor me habló
proclamarte. Cierre sus ojitos. Y testigo seré de Jesús. Llena hoy mi lámpara, Señor. El Señor está aquí Con aceite de tu espíritu. porque quiere que vuelvas al corazón de Él. Proclamarte. Aquí hay mujeres que están luchando solas con sus hijos y están cansadas de luchar. Aquí hay jóvenes que están lidiando con pecados de inmoralidad sexual. No saben cómo lidiar con ese problema de inmoralidad sexual. Aquí hay hombres que por largo tiempo dejaron de buscar al Señor y vienen a la iglesia y salen por la iglesia igual. Ya no hay cambio, ya no hay transformación. Pero a ti, amigo y amiga, iglesia amada, el Señor te dice que lo único que tienes que hacer es arrepentirte. Porque Él, cuando nos llama y nos dice lo que hay en nuestro corazón, no es para acusarnos. Él es nuestro Padre. Él no nos acusa, Él no nos señala, Él no nos golpea, Él no nos maltrata, Él no nos desea el mal. Imposible. Él derramó su sangre. Su amor es demasiado grande, demasiado infinito para desecharte. Pero eres tú el que tiene que dar el primer paso. Eres tú el que te tienes que arrepentir. Ya Él dio su paso. Ya Él murió en una cruz. Ya Él derramó su sangre. Ahora tú que te llamas iglesia, tienes que dar el paso a Él. Y si tú eres uno de ellos, dices, ¿sabe qué, Diana? Es verdad, esa soy yo, ese soy yo. Yo te pido que te pongas de pie porque voy a orar por ti. Porque el Señor en este día te va a abrazar con sus brazos y va a restaurar el altar de tu corazón. Y vas a salir de este lugar con un fuego que antes no tenía. Vas a salir con una realidad mayor de su existencia. Y cuando salgas de este lugar, ve